Cuando Carlos Castaño se enfurece por el descubrimiento del parqueadero Padilla y que quiere mandar a acabar con todos los funcionarios del CTI, le dice a su gran compañero alias Don Berna, que ya había luchado con él en los Pepes y que ya estaba iniciando su bloque Cacique Nutibara: reunámonos y miremos cómo vamos a matar a estas personas. También tenemos a Héctor Restrepo Santamaría y los hermanos Santiago y Pedro Gallón Henao. ¿Esos quiénes son? Las personas que supuestamente fueron fundadoras del bloque Metro en la hacienda Guacharacas. Junto con Santiago y Álvaro Uribe Vélez y Luis Alberto Villegas, quien también está metido en esta lista de financiador de los paramilitares, siendo narcotraficante y fundador del bloque Metro. Entonces, continuamos con el personaje que dio como la información para acabar con los compañeros de Gregorio Oviedo, que es lo triste en medio de esta situación. Entonces, tenemos a varios funcionarios que están metidos dentro del CTI, porque eso sí, los paramilitares se cooptaron absolutamente todo. Tenemos entonces a Uber Duque o Duque Álvarez, que es ex paramilitar, y Diego Fernando Murillo Bejarano ha mencionado que él era la persona que primero era afín a los paramilitares y que entregaba la información del domicilio donde vivían las personas, le entregaba el aspecto físico, cómo se vestían, cómo estaban, si tenía bigote, si era alto, pelo corto, y eso fue lo que le pasó a los paramilitares de Don Berna. Duque fue descrito como un abogado que a mediados de los 90 se desempeñó como jefe de la unidad investigativa del CTI en la ciudad de Medellín. Y él, según la información que tenemos, fue quien quiso acabar con la vida de sus compañeros que descubrieron el parqueadero Padilla. Pues era el sapo, pues no el sapo, el informante, ¿no? Era el que estaba ahí, porque si era una investigación tan hermética de la que pocos sabían, pues también es el nombre de estos 14, o incluso cuántos eran, pues era una información también que solo tenían ciertos personajes al interior. O sea, este personaje fue ese determinante en el asesinato y la caza macabra de 14 funcionarios del CTI que descubrieron el parqueadero Padilla. Aquí también está el tema de personas vinculadas al narcotráfico, porque es cierto, los paras, por más que tuviesen su lucha antisubversiva, son los ejércitos privados de estos grandes narcotraficantes. Tenemos a personas como José Antonio Ocampo Bando, narcotraficante del antiguo cartel de Medellín y ganadero, cercano a las autodefensas en el norte de Urabá. Pedro José Amado Montilla, representante legal de Colonial Motor, también vinculado al lavado de activos para la oficina de Envigado. Francisco Antonio Flores Upegui, alias Don Pacho, narcotraficante solicitado en extradición por los Estados Unidos e incluido en la famosísima lista Clinton. Byron de Jesús Jiménez, alias El Gordo Pepe, que era una de las personas que también habla mucho, alias Don Berna, porque esa es otra cosa a mencionar. Cuando Carlos Castaño se enfurece por el descubrimiento del parqueadero Padilla y que quiere mandar a acabar con todos los funcionarios del CTI, le dice a su gran compañero alias Don Berna, que ya había luchado con él en los Pepes y que ya estaba iniciando su bloque Cacique Nutibara: reunámonos y miremos cómo vamos a matar a estas personas. Que ya vamos a hablar de otro funcionario del CTI que estaba metido ahí, que se llama señor Duque. Ya vamos para ese punto. Pero continuamos con estos narcotraficantes financieros. También tenemos a Héctor Restrepo Santamaría y los hermanos Santiago y Pedro Gallón Henao. ¿Esos quiénes son? Las personas que supuestamente fueron fundadoras del bloque Metro en la hacienda Guacharacas. Junto con Santiago y Álvaro Uribe Vélez y Luis Alberto Villegas, quien también está metido en esta lista de financiador de los paramilitares, siendo narcotraficante y fundador del bloque Metro. Entonces, continuamos con el personaje que dio como la información para acabar con los compañeros de Gregorio Oviedo, que es lo triste en medio de esta situación. Entonces, tenemos a varios funcionarios que están metidos dentro del CTI, porque eso sí, los paramilitares se cooptaron absolutamente todo. Tenemos entonces a Uber Duque o Duque Álvarez, que es ex paramilitar, y Diego Fernando Murillo Bejarano ha mencionado que él era la persona que primero era afín a los paramilitares y que entregaba la información del domicilio donde vivían las personas, le entregaba el aspecto físico, cómo se vestían, cómo estaban, si tenía bigote, si era alto, pelo corto, y eso fue lo que le pasó a los paramilitares de Don Berna. Duque fue descrito como un abogado que a mediados de los 90 se desempeñó como jefe de la unidad investigativa del CTI en la ciudad de Medellín. Y él, según la información que tenemos, fue quien quiso acabar con la vida de sus compañeros que descubrieron el parqueadero Padilla. pues era el sapo,
pues no el sapo, el informante, ¿no? Era el que estaba ahí, porque si era una investigación tan hermética de la que pocos sabían, pues también es el nombre de estos 14, o incluso cuántos eran, pues era una información también que solo tenían ciertos personajes al interior. O sea, este personaje fuese determinante en el asesinato y la caza macabra de 14 funcionarios del CTI que descubrieron el parquero Padilla. Y es que estamos hablando de una masacre, Julián y audiencia. O sea, acabar con 14 funcionarios que descubren el centro financiero de las autodefensas. Y lo peor de todo es esa transformación que, vuelvo y repito, tristemente se dio después del descubrimiento. Buscar otra forma de financiarse. Ahora, teníamos una fundación de paz de Córdoba, teníamos el tema de las Convivir, que era el brazo legal para justificar todo el tema de las actuaciones de estos personajes, obviamente que iniciaron el gobierno de César Gaviria y que tuvieron un papel protagónico en el de Álvaro Uribe Vélez. También tenemos todo el tema del narcotráfico, como usted lo acaba de mencionar, algunos de los nombres. El bloque Mineros, liderado por ejemplo por Ramiro Banoy Murillo, ofrecía servicios como la compra de base de coca, la cristalización de clorhidrato de cocaína y la seguridad de pistas clandestinas. Pero también están, por ejemplo, los mineros. Las regiones ricas en oro como el Chocó, el Bajo Cauca antioqueño, entre otras, se vieron obligados a contribuir económicamente a cambio de seguridad. El bloque Mineros se nombró así por su estrecha relación con los propietarios de minas que exigían pagos mensuales basados en la producción bruta o en una cuota por cada maquinaria. El hurto de combustible, como lo hemos dicho aquí, que inició con Carlos Mauricio García Fernández y que terminó con este Pablo Hernán Sierra, que era el jefe del cártel de el petróleo en la Saucé. Cartel de la gasolina. Del cartel de la gasolina. Estamos también hablando de la extorsión y la exigencia forzada de dinero en diferentes partes de Colombia. Lo que comenzó como un aporte voluntario fue en una vacuna, en un tributo forzado bajo amenazas. También está todo el tema de la logística y material de guerra. Lucas era el encargado de suministrar todos los gastos, incluyendo salarios, transporte, combustible, material de intendencia y material de guerra como fusiles y munición. También cubría los costos de indemnizaciones por muertes de combatientes. O sea, si usted era parte de la SAUCE y llegaba a caer en combate, pues también se le daba una plática a su familia. La pensión. Sí, pues como una reivindicación por haber dado la vida por la lucha antisubversiva. Por la lucha antisubversiva. Homicidio selectivo. Los recursos de Ariel Lucas financiaban trabajos especiales ejecutados por bandas criminales como La Terraza. Lucas era el coautor impropio de estos crímenes, ya que su aporte económico era esencial, consistente y voluntario para la ejecución de órdenes de la cúpula, como los asesinatos de estos 14 investigadores del CTI. Y el modelo de expansión. El soporte económico fue clave para que las autodefensas de Córdoba y Urabá avanzaran a sangre y fuego en los diversos departamentos, disputando territorios a las guerrillas y cometiendo masacres, asesinatos selectivos, torturas y desplazamientos forzados. Por ejemplo, la financiación para las masacres de La Granja y El Aro, que salió de esta central de pagos en Medellín y de las cuales se la adjudican muchos también al bloque Metro, ¿no? Y otra cosa. Aquí también hemos hecho un informe bastante claro de la hacienda Guacharaca, San Roque, Providencia, Amalfi, todo este sector del nordeste de Antioquia. ¿Por qué quiero hacer referencia a esto? Porque los paramilitares, en vez de hacer una lucha antisubversiva, por ejemplo, en el departamento de Antioquia, que de cierta forma sí lograron acabar con la guerrilla, por ejemplo, del ELN, en esa famosa historia del caballo que se le robaron a Uribe y los cientos de bovinos que se llevaron, el punto es que estos paramilitares de cierta forma entraron fue para llegar a proyectos extractivistas, para poder traerlos. En el 96 ya se conocía que el suelo de Antioquia era rico en la minería, que mejor dicho, ahí salía muchísima plata. Se podía salir, mejor dicho, se podía sacar de la pobreza a Colombia simplemente revisando el subsuelo del departamento de Antioquia. Entonces, en el 96 se conocen esos estudios. Curiosamente, en el 97 se crea el bloque Metro con la excusa de que diferentes terratenientes, líderes políticos y demás personas, entre ellos comerciantes, estaban siendo atacados por la guerrilla. Que después fue lo que sucedió, que para esos mismos años se empieza a sacar a las personas de sus viviendas. Y no de la forma convencional, como se hacía en medio de una lista para buscar y acabar. Se sacaban dinamitando las casas, destruyendo sus viviendas. Mejor dicho, imposibilitando el regreso de estas personas. Después, más o menos en el 2003, cuando es la desmovilización del bloque Cacique Nutibara, con alias Don Berna, y también la muerte de Doble Cero, también para esta misma época, y después la pronta desmovilización
2004, 2005, es que empiezan a meterle mano al subsuelo de Antioquia. Y entonces la duda que nos queda, ¿realmente estos paramilitares sí estaban en busca de una lucha antisubversiva o más bien para traer al departamento de Antioquia multinacionales que iban a explotar el subsuelo? Y eso es algo que usted puede observar en un video que sacamos de la Hacienda Guacharacas que habla del paramilitarismo y el oro. Y también pronto les traeremos información importantísima de la Jurisdicción Especial para la Paz y hablando exactamente del bloque Metro, del bloque Cacique Nutibara y una empresa que se llama Frontino Gold Mines, que en un principio Álvaro Uribe Vélez quiso reformar, pero que según la información que nos pasaron, puso a trabajar a paramilitares junto con estas personas que hacían su tarea de picar y llevar pala, pero no con la idea de que fueran a trabajar de forma homogénea, para que fueran compañeros, no, para robarse las minas, como por ejemplo lo que usted acaba de mencionar del bloque minero. Estamos también hablando de que esa es de una de las historias que sigue amordazada, ¿no? O sea, del parquero Padilla, aunque, bueno, condenaron a Arias Lucas, pasó lo de esta fundación para la paz de Córdoba, realmente los determinadores y los principales responsables al menos de esos 14 asesinatos siguen campantes. La responsabilidad que tuvo el fiscal Osorio no ha sido cuestionada. O sea, es una historia que ha sido totalmente amordazada y que el señor Gregorio Oviedo, como nos lo expresó a nosotros, tenía pues esa esperanza de que pudiera tener pues cierto futuro en la Jurisdicción Especial de Paz, un deber que también tenemos que ir a consultar, tocar la puerta y decirles, bueno, ¿qué ha sucedido con esto? He visto ahorita, por ejemplo, la Jurisdicción Especial de Paz dice que respecto a esa confrontación que se ha tenido con Estados Unidos, no tiene el dinero suficiente para seguir con sus actividades normalmente, para hacer valer todas las decisiones que ha tomado, y eso pues deja que la mordaza siga, incluso yéndose más atrás en toda esta historia del parquero Padilla. Lamentablemente el señor Gregorio Oviedo se nos fue, uno de los principales que estaba pidiendo pista en la JEP para hablar todo esto, para señalar, para decir directamente desde su vivencia cómo había sucedido todo esto, y no tenemos ninguna respuesta. Y muchas personas aquí en el chat nos están hablando inevitablemente del informe que hizo Caracol Noticias el día de ayer y que también tiene una mordaza y que muestra también el actuar de la fiscalía. Se supone que esa información la tenían hace un año y ahora la revela Noticias Caracol. Ahora, lo que dice, por ejemplo, este señor Huertas, que es el principal señalado en todo este escándalo con las disidencias de alias Calarcá, es que presuntamente se han hecho pasar por él y son otros personajes, yo creo que está señalando directamente al señor Zapateiro, que quieren hacer un complot en contra de las fuerzas militares y de su labor allí. Pero también deja muchas dudas el papel que tuvo este otro señor, que era licenciado en Educación Física y que se reunió incluso con las disidencias en Venezuela. Estamos hablando también de toda la información, o sea que hay un portal que se llama Desigual, que tiene una frase muy importante, que a pesar del trabajo que les guste o no, tiene una frase muy impactante y es porque siempre tuvieron la información. Y me parece que eso es este caso que mostró ayer Caracol y este caso el parquero Padilla. O sea, ¿por qué teniendo toda la información, pudiendo evitar tantas cosas, lo ocultaron? O sea, ¿qué tan cooptados estamos que toca ponerle una mordaza a estas verdades para que realmente no suceda nada en Colombia y lo hace el mismo ente que se está encargando de investigar? O sea, realmente aquí puedan desprestigiar lo que quieran de los medios de comunicación, aquí pueden desprestigiar lo que quieran de los periodistas, aquí pueden decirle a uno activista, aquí pueden decir lo que quieran, pero los que han destapado todo este tema y han puesto esos debates sobre la mesa han sido los medios de comunicación, los medios alternativos o las investigaciones periodísticas. Pero realmente el actuar que han tenido los entes investigadores como la Fiscalía, como ha sido también el Ministerio de Justicia, Defensa, además, la verdad ha sido de prevaricato total y una mordaza muy sincera y muy de frente contra todos los actos que pues van contra los intereses de los poderosos o que involucran a los poderosos en unos hechos atroces como el paramilitarismo en Colombia. Y ahora con ese comentario que usted hace referencia sobre las disidencias, el gobierno Petro y la comparación a los paramilitares, tenemos la tarea de investigar realmente qué fue lo que pasó. Aquí comentan, ¿y quién le cree a Caracol? Entonces créale al tercer canal cuando hagamos la investigación, porque también tenemos otro tipo de información sobre este aspecto que más que triste es decepcionante. Y es el hecho de ver a estos dos sectores que se pelean en medio de una mesa blanca y a manteles, pero que tristemente después le dan la mano a espaldas a los grupos criminales.
como el tema que tenemos para mañana. El tema de mañana se los vamos a adelantar de una vez, una pizquita. Vamos a hablar de cómo un sargento habló, denunció cómo han infiltrado la seguridad del presidente Gustavo Petro y no pasó absolutamente nada. Bueno, sí pasó. Quisieron amordazarlo, prácticamente llevándolo a una zona de guerra y con una condición de salud muy precaria, ¿no? Y además de eso, montándole unos supuestos procesos que le querían dañar la carrera profesional. Aquí, más que hablar de una mordaza, Julián, yo siento que estamos viendo una cuerda de ahogo bastante fuerte y que tristemente está en los altos mandos de la Fiscalía, de las altas cortes y de diferentes políticos. Así que este es el tema, pero eso sí, falta muchísimo por contar del parqueadero Padilla y estamos en la tarea de buscar a alias Lucas, a estos personajes involucrados, haciendo la tarea para traer la investigación completa sobre este tema y decirle a Colombia cómo fue que se financiaron los paramilitares y cómo esa transformación después llegó a lo que hoy día vemos aquí en Colombia, que es esta alianza todavía narco-paramilitar de sectores políticos, unos pintados de izquierda, otros derecha y unos callados del centro. Eso sí, insistiéndoles que así como queremos quitarnos la mordaza acá, es inevitable que si nos quitamos la mordaza también nos quitemos la venda. Porque si seguimos con la venda, seguimos teniendo a gente en pedestales, si seguimos creyendo pues con una fe inquebrantable sobre ciertos personajes, pues de pronto nunca veremos los delitos o los actos de mordaza que cometen. Y no lo hablo porque me pueden malinterpretar con el gobierno Petro, sino de todos. Así como los uribistas niegan o puedan decir lo que quieran del gobierno de la seguridad democrática, las condenas están. Así como del gobierno Santos también lo hacen, los hechos judiciales están tarde pero llegan. Y lo mismo va a pasar con este gobierno. Así que pueblo salva al pueblo. Y lo primero, antes de quitarnos la mordaza, es quitarnos la venda y ser críticos frente a todo este actuar. Porque el enemigo incluso puede estar metido en la casa de Nariño. Y eso lo dijo Eduardo Montalegre, exministro de Justicia, que recientemente salió por el tema de Álvaro Uribe Vélez y que no creía ya en la justicia. Curioso hecho, ¿no? Y que le mencionaba al final al presidente, hay muchos traidores a la espalda. Quizás también haya que mirar literalmente a los ojos de Gustavo Petro para ver qué es lo que pasa. Así como se menciona que todo fue a espaldas de Duque, de Santos, de Uribe, de Samper, de Pinilla, de cualquier otro presidente, ¿vamos a creer ese cuento en este caso? Sin Mordaza lo va a descubrir. El Tercer Canal lo hará. Y con la ayuda de ustedes, compartiendo esta transmisión, suscribiéndose y dándole like, vamos a poder llegar no solo a la verdad, sino más colombianos. Porque la verdad no existe. Simplemente son hechos que a veces se tergiversan o que se comentan o que se entrecruzan, como en este caso el parquero Padilla, o como otros tantos que aquí hemos narrado. Y recuerden, aquí siempre les hablaremos sin mordaza. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?